Bueno, entonces acá vamos a entrar a explicar el último punto del laboratorio 4 de microprocesadores y ensamblador, ¿cierto? Aquí tenemos pues separado en carpetas la simulación y dos archivos de código porque pues el circuito se divide en dos, ¿cierto? Vamos a ver a qué me refiero con eso. Aquí tenemos en el sistema, ¿cierto? Tenemos dos microcontroladores ATmega 2560, ¿cierto? Este es el primero y pues este es el segundo. El primero es el que pues el código hemos llamado coder porque este es el microcontrolador que se va a encargar como de grabar la señal, ¿cierto? En este caso estamos haciendo un sistema de grabación de señal analógica, ¿sí? La señal analógica la vamos a generar a partir de este circuito, voy a darle un zoom aquí para que sea mejor, este circuito 555, ¿cierto? Configurado como oscilador a una frecuencia de aproximadamente 1 Hz, ¿cierto? Y entonces este sistema, como podemos ver aquí, está conectado, la salida de este circuito está conectado al pin F0. El pin F0 del primer microcontrolador está aquí, a la S0, ¿cierto? Al puerto AS0. La idea entonces es que esta señal pues va a estar presente en este pin y al presionar este primer botón que aparece aquí, ¿cierto? Este primer botón, vamos a iniciar el proceso de grabación. Es decir, vamos a muestrear esta señal a una frecuencia determinada de muestreo, ya vamos a ver cómo la seleccionamos, y esa señal se va a guardar dentro de la memoria RAM del microcontrolador y se va a quedar allí. En el momento en el que termine la grabación, este LED pues se va a apagar, cuando la iniciemos se va a prender, cuando la terminemos se va a apagar, y va a quedar disponible entonces para que podamos reproducirla con este botón de aquí. Al reproducirla, pues los datos se enviarán al segundo micro, que es el que hemos llamado decoder, pues en este caso es un microcontrolador que se encarga de controlar este circuito de acá, vamos a verlo aquí, por el puerto A, ¿cierto? Ese circuito de acá es un conversor digital análogo R2R. Aquí hay una etapa de emisor seguidor, como para llevarlo un poco más a la realidad. Y aquí tenemos pues el osciloscopio que nos estará mostrando en todo momento tanto la señal generada por el 555 como la salida de nuestro conversor digital análogo. Entonces, pues ya con esto, realmente yo creo que queda un poco más claro a qué nos referimos con dos códigos. Entonces, en la carpeta de coder, ¿cierto? ¿Qué es esto? Vamos a entrar a revisar qué es lo que hacemos. Aquí está, este es el otro, el coder. Bueno, entonces, inicialmente, pues acá están los nombres de los autores: Catarina Lotero, Pablo Uribe, Wilson Machado. Es el segundo problema: grabación y reproducción de la señal analógica, y este es el código del maestro. Entonces, acá tenemos pues la definición del dispositivo como en todos los laboratorios, tenemos las directivas de preprocesador de la librería que hicimos nosotros para esto. En este caso estamos utilizando el timer 3 como generador de onda cuadrada, es decir, como temporizador. El tiempo que le hemos establecido a este timer es de 0.1. ¿Por qué? Bueno, porque si yo aquí, digamos, lo miramos de una manera un poco más gráfica, ¿cierto? Nosotros la señal, como les había comentado, habíamos dicho que el 555 genera una señal cuadrada de aproximadamente 1 Hz. Es decir, que ella completa bueno, aquí es un poco más acá, pero bueno, completa un periodo, ¿cierto? En un segundo, es decir, una señal de un segundo. Si nosotros tenemos un periodo de muestreo de 0.1, quiere decir que vamos a tomar datos de la señal cada punto un segundo, ¿cierto? Cada punto un segundo, y vamos a tener entonces 10 datos por segundo. Entonces, con eso digamos que estaríamos dentro del criterio de Nyquist, ¿sí? Que nos dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos el doble de la frecuencia de la señal. En este caso tenemos una frecuencia mucho mayor y pues estaríamos dentro de ese, no estaríamos en el límite del criterio de Nyquist. Pues por eso hemos definido pues un tiempo de muestreo de 0.1. Cabe resaltar pues que este tiempo de muestreo también tiene que ser el mismo para la reproducción de la señal, es decir, cómo se le envían los datos al decodificador. Entonces, después de haber definido esto, pues definimos la comunicación serial, ¿cierto? Que es la forma en cómo se van a comunicar los dos micros, parte de comunicación serial, la frecuencia de oscilación del reloj, y aquí tenemos los datos, ¿cierto? Que nos permiten manejar los datos que envía la UART, ¿cierto? Y las banderas para poder saber si vamos a enviar, si vamos a enviar los datos, si vamos a grabarlos o si vamos a reproducirlos. Y aquí está el arreglo que graba la información. Como el laboratorio pedía, ¿cierto? Grabar al menos 5 segundos de la señal, entonces como nosotros sabemos que las señales de
un Hz. Si grabamos 5 segundos, tendríamos entonces 5 periodos. Por eso tendríamos 50 datos, ya que estamos muestrando a 0.1 segundos. Entonces, 5 segundos por 10 datos por segundo, pues tendríamos 50 datos de la señal, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, eh, pues el arreglo tiene este tamaño, ¿cierto? Luego de esto vamos a incluir las librerías pues que necesitamos. En este caso necesitamos la UART, la del timer, la del ADC, porque vamos a muestrear la señal a través del ADC. Y pues aquí estarían las funciones que vamos a utilizar propias para el micro. Inicialmente, bueno, y pues las interrupciones, ¿no? El encabezado de interrupciones. Bueno, aquí tenemos en el puerto A, ¿cierto? Como podemos ver acá, el botón de iniciar de grabación, el LED, el botón de iniciar reproducción y el LED que indica reproducción. Cada uno pues con su respectivo. Entonces, aquí pues lo que se hace es utilizar las resistencias de pull-up e iniciar los LEDs apagados. Y se definen como entradas y salidas y aquí pues se encienden las resistencias de pull-up y se apagan las salidas digitales. Se desactivan las interrupciones, configuramos la UART, configuramos el timer, configuramos el ADC, ¿cierto? Aquí pues esto es lo único que no hemos visto, pero lo que estamos haciendo es utilizando el ADC en modo free running, ¿cierto? Con alineación hacia la derecha, ¿cierto? Para facilitar la lectura. Activamos pues el modo free running. Utilizamos un prescaler pues de 128 con el fin de que el ADC pues esté en el rango que recomienda el fabricante para tener la máxima resolución de muestreo. Así definimos el prescaler. Aquí configuramos el ADC en modo free running y aquí activamos pues el ADC. Cabe resaltar que es importante habilitar el bit date para poder utilizar esta función, ¿no? Y pues aquí tenemos la función del ADC que permite cambiar de canal, ¿cierto? Él recibe el canal que quiere muestrear y aquí se establece el canal. Se utiliza la máscara pues para establecer el canal y no alterar el ADMUX, porque como vemos aquí el ADMUX contiene información que es importante como el ajuste del dato de salida y los voltajes de referencia. Entonces si tocamos este registro podíamos cambiar la configuración del ADMUX, entonces por eso es esta máscara aquí, ¿cierto? Y pues se ejecuta el muestreo, ¿no? Aquí esperamos pues que la DIV nos habilite continuar con el programa, es decir, que ya está lista la conversión y pues aquí se resetea. Eso por ese lado, ¿no? Entonces, inicialmente, como podemos observar acá, el muestreador está desactivado, es decir, el registro del timer que nos configura el clock de inicia en 0, es decir, desactivado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que él arranque en el momento en el que nosotros presionamos este botón, ¿cierto? Al presionar este botón, pues la idea es que se active. Aquí, como podemos observar, tenemos este condicional y este segundo condicional que corresponden propiamente al botón de reproducción y al botón de grabación, ¿cierto? Este sería el de grabación y este es el de reproducción. Entonces, si nosotros presionamos ese botón y el contador está en 0, ¿cierto? Esta condición la hicimos para que no se pueda reproducir mientras se graba y no se pueda grabar mientras se reproduzca, porque como estamos sobreescribiendo el mismo arreglo, ¿sí? Habría un error allí. Entonces, pues, habilitamos las banderas necesarias, habilitamos el clock del muestreador, ¿cierto? Y encendemos el LED que nos indica la reproducción. Y nosotros vamos acá a las ISRs que están por acá. Vamos a data, que es la bandera de grabación. Está activada. Vamos a empezar a llamar a la función que graba los datos, ¿cierto? Que está aquí. La función que graba los datos lo que permite es almacenar el de este dato y guardarlo en el arreglo. Básicamente es lo que hace. Incrementa el contador y se va a quedar así hasta que llega a 50. En el momento en el que llega a 50, ¿cierto? Esto va a ocurrir cada 0.1 segundos, que es el tiempo en el que ocurre la interrupción del timer. Y pues obviamente como la bandera de grabación está activada, vamos a finalizar entonces la grabación. Entonces reseteamos estas banderas, reseteamos el contador, desactivamos el clock del timer para que no vuelva a entrar aquí y apagamos el LED de grabación y ahora habilitamos esta bandera que nos permite activar el botón de reproducción. Como podemos observar aquí en el ciclo infinito principal, pues tenemos que este botón solamente se puede utilizar si esta bandera está en 1. Entonces, como todo el tiempo la mantuvimos en 0, quiere decir que no pudimos activar el botón de reproducir, para así evitar que se lean datos del registro del arreglo que contiene
que contiene la información de la señal, pues, y que no hayan datos en ella, ¿no? Para que no vamos a tener inconvenientes. Entonces, una vez pues se activa la bandera que nos permite enviar la señal al reproductor, que en este caso sería el micro 2, pues activamos la bandera de reproducción, encendemos el LED de reproducción y volvemos a activar, en este caso el muestreador, para que los datos se envíen con la misma frecuencia que fueron tomados para una correcta reconstrucción de la señal, ¿cierto? Y nos vamos a quedar en este ciclo aquí infinito, bueno, es un ciclo infinito, entre comillas, hasta que esta bandera se ponga en cero. Esta bandera se pone en cero en el momento en el que se empiezan a enviar los datos, ¿cierto? Y cuando el contador llega a 50 y la bandera de reproducción está activada, es decir, se terminó de reproducir, pues reseteamos esta bandera. Al resetear esta bandera, pues salimos del ciclo y volvemos a quedar disponibles para reproducir o grabar nuevamente otra parte de la señal que queramos. No siendo más, mi compañera Caterina entonces va a entrar a explicar la parte del decodificador, cómo funciona, y de ahí vamos a ver la simulación. Entonces, Cate. Listo, entonces como pueden ver, estamos en el segundo problema, grabación y reproducción de una señal analógica en el esclavo, o sea, el microcontrolador que se encarga de la reproducción de la señal. Pues igual que en todos los casos, se define el dispositivo, se configura el reloj y los baudios a los que se va a trabajar con el puerto serial. Luego, pues se declara el arreglo en el cual la variable, perdón, en la cual se guarda la información que se recibe a través de la UART. Luego se definen las librerías. En este caso solo se utiliza la UART y pues la rutina de interrupción que genera pues el dato que llega a la UART. Luego se define el puerto A como salida, pues ya que se está conectado al conversor digital análogo. Luego se desactivan las interrupciones, se configura la UART y se activan las interrupciones. Como pueden ver, en el while no hay nada, porque todo se hace, lo que hace este micro es cada vez que me llega un dato a la UART, pues entra la interrupción. Y como se puede ver, una vez se recibe el dato, de una vez se pone en el puerto A, porque uno de los requerimientos pues, del laboratorio es que una vez llegue la información al reproductor, se muestre en un puerto, ¿no? En el AC. Listo. Digamos que para la reconstrucción de la señal, que tenga la misma frecuencia, esta parte pues ya la explicó mi compañero, y se hace gracias a que cada vez que da un dato, lo hace a la misma frecuencia a la que se leyó. Entonces, por eso la frecuencia pues coincide con la señal que se leyó. Listo, ahora pues mi compañero va a mostrar cómo funciona la simulación. Listo, entonces, como hemos visto al principio, acá tenemos pues lo que es el microcontrolador que graba y que envía la señal de reproducción, ¿cierto? El que podríamos llamar maestro, y el esclavo que es el que se encarga de reproducirla, ¿no? Acá tenemos entonces lo que es el DAC, que explica mi compañera Caterina, pero lo que configuramos es el puerto A. Y entonces vamos a darle play para que veamos cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces vamos a reproducir esto. Y como podemos observar aquí en el osciloscopio, vamos a ver pues la señal que genera el 555, ¿cierto? Ahí pues la simulación está un poquito lenta porque es la carga que tiene este archivo en el computador, pero bueno, eso no nos va a detener. Ese es el botón de reproducción, como les decía, y este es el botón perdón, este es el botón de grabación, como les decía, y este es el botón de reproducción. Si yo el botón de reproducción lo presiono, en este caso observen que no ocurre nada porque pues inicialmente no hay datos grabados en el microcontrolador. Sin embargo, yo puedo darle play aquí, ¿cierto? Para que él empiece a grabar. Como pueden observar, el LED rojo se enciende, indicando que está grabando. Y en el momento en el que se apague, quiere decir que ya terminó de grabar. Vamos a esperar allá que se apague. Ahí ya se apagó. Entonces eso quiere decir que ya terminó de grabar.
Si yo aquí presiono este botón, ya puedo reproducir y ver la señal que fue lo que grabó. Vamos a ver. Si yo aquí le doy play, observemos que aquí el dato aparece, ¿sí? Observemos, aquí hay de pronto este ciclo pudo haber durado un poco menos, no estoy seguro. Bueno, duraron como lo mismo, eso quiere decir que empezamos a grabar desde un punto mínimo. Eh, y pues como pueden ver, la señal aquí tiene aproximadamente, si lo paramos, ¿cierto? Voy a detenerlo allí para que hagamos una comprobación. Yo aquí pongo el cursor, ¿cierto? Voy a medir de aquí a acá aproximadamente 1.08. Y si yo grabo de aquí, si yo mido más bien, 1.08, allí, no sé si se alcanza a ver, ahí hay 1.08 segundos. Voy a limpiar los cursores y ahora voy a colocar el de acá, que esa es la señal que estamos reproduciendo. En teoría debería tener un periodo más o menos de uno más o menos. Uno más o menos, como podemos ver, la señal coincide con un periodo de 1 Hz aproximadamente, ¿cierto? La señal que estamos reproduciendo acá. Vamos a darle play a la simulación para que termine. Y ahí pues la señal ya terminó de reproducirse. La señal ya terminó. Si yo quiero volverla a ver, pues sería darle otra vez aquí a reproducir. Como pueden observar aquí, pues hay porque empezó a grabar desde un estado alto, pues ahí la señal se está terminando de reproducir. Y yo podría, cuando termine pues de reproducirse la señal, podría grabar otra parte si quiero y, y así sucesivamente. Bueno, no siendo más entonces, damos por finalizado este video y este laboratorio.